vamos a saludar. Exacto, saludos, buenas noches a su tertulia urbana, Cineforum número, ¿qué número, Julio? ¿Te acuerdas? Un número muchísimo. Número muchísimo. O multiplica la pandemia, 1 año, 3 meses, por 12, multiplica por ahí. Ya tú verás, muchísimas tertulias, muchísimos Cineforum. Este es el salvavidas de la pandemia. Ay, sí, ay, sí, ay, Uno de sí. ellos. Vamos a poner ese verdad. nombre, tertulia salvavidas. Y así, Ay, sí, y más ahora que volvió una etapa dura. así es. Y cada vez, ¿verdad? Este encierro prolongado, pues nos fortalece en algunos aspectos, y en otros aspectos necesitamos pues estas válvulas de escape. Así brevemente los anuncios. La primera sesión de literatura del ciclo de Melos Magiolo fue hermosísima. Fue una introducción bastante larga, la pena que no pudimos tener un intercambio por razones de tiempo, pero si nos falta un poco de tiempo para conversar y al final de las 3 módulos vemos que hay falta un intercambio, pues yo propongo abrir un cuarto lunes entre nosotros y nosotras para comentar todo lo que hemos leído. Todavía pueden inscribirse las personas que quieran para las otras 2 obras, y yo puedo hacer un breve resumen si me llaman, se lo digo por si hay alguna persona interesada en su ambiente. Yo puedo hacer un breve resumen de lo que nosotros hablamos aquel día y para que llegue ya en ambiente. Doña Lisette está ahí, yo no sé si está físicamente. Doña Lisette. Sí, señorita. Hola, doña Lisette. Bueno, Hola. pues tenemos con mucha alegría hemos recibido la invitación. Ay, qué bueno. A la puesta en circulación de la segunda novela de doña Lisette. Gracias. Espero que doña Lisette también nos dé la primicia de la tertulia, como lo hizo con su primera novela, la cual asistimos masivamente, y fue un conversatorio magnífico, donde analizamos la novela, todo el mundo la leyó, y la tertulia la apoyó 100%, yo sé que ella se acuerda de eso. Espero que esta vez ella también tenga la gentileza de darnos la primicia, de agendar una fecha, ya nos pondremos de acuerdo para dar tiempo que todo el mundo lea la novela y podamos comentarla. Felicidades, doña Lisette, por ese lanzamiento. Gracias, mi amor. Claro. Tertulia que está disponible en nuestro canal de YouTube. Sí, yo lo sé, bueno, la tertulia, de esa tertulia de hace muchos años ya, yo creo que hace 2 años desde que salió la hicimos la tertulia, sí, ¿verdad? Sí, fue así. Está disponible en YouTube para los que hayan perdido la memoria, pueden volver a verla. Bueno, pues entonces vamos a continuar. Bueno, ya esta es una cita agéndalo en sus libretas para que nadie se la pierda, ya sea presencial o por YouTube. Exacto, sí, gracias. Gracias, doña Lisette. Pues Julio, Ricardo o Jennifer, no sé quién va a tomar la palabra, adelante. Hola, muy buenas noches. En el día de hoy vamos a hablar sobre la película Vértigo, donde nosotros damos inicio al ciclo de Alfred Hitchcock. Recuerden que nosotros en esta etapa de la tertulia decidimos hablar sobre directores y hemos escogido los directores más famosos o más renombrados para tratar un poco sobre su obra. Hemos escogido 2 películas de la mayoría de de todos los directores que nosotros hemos visto hasta ahora, a los fines de poder nosotros ver de manera un poco más holística el trabajo que ellos realizan. De todos modos, en la introducción del director, siempre tratamos de hablar un poco de su obra, hablar de sus principales películas y de su aporte a nivel de cine. Entonces, la organización que tenemos para el día de hoy es que yo les voy a dar esa introducción de Alfred Hitchcock, donde les voy a hablar acerca del director, de su obra, de cuáles son sus características como director,
y luego hablaremos sobre el aporte que él ha hecho sobre los demás directores, la influencia que hemos recibido de Alfred a lo largo de los años. Y por último, entonces estaremos hablando sobre la obra, que es parte del programa y que le corresponde a Ricardo. Eventualmente, Elisa es la que nos va a colaborar con el aporte que ha realizado Alfred Hitchcock y su influencia. Entonces, eventualmente, en el momento en que entre Elisa, pues entonces vamos a ver esa parte, ya sea primero analizamos la obra o lo dejamos al principio. Todo depende de cuando Elisa entre. Entonces, voy a compartir con ustedes una presentación. Hay varios micrófonos abiertos, Jenny. Perfecto, muchísimas gracias. Déjeme mover un poco esto. ¿Y dónde está mi lente? Déjeme ayudar. Oye, no sea malo, tranca los micrófonos. Yo voy a cerrar un par. ¡Ay, perdón! Doña Virginita, tranca el micrófono. Ya le cerré, doña Virginita, le cerré su micrófono temporalmente. Cerré un par de micrófonos ahí. Después me dirán. No, yo pero. No me fijé. Ok, aquí está la presentación. Tenemos Alfred Hitchcock. Tenemos, Hitchcock nació en Londres en el año 1899 y murió en Los Ángeles. ¡Cumpleaños! Y murió el 29 de abril de 1980. Él es un director de cine, productor y guionista británico, pionero en muchas de las técnicas que caracterizan a los géneros cinematográficos del suspenso y el thriller psicológico. Tuvo una exitosa carrera en el cine británico, en películas mudas y en las primeras sonoras que se realizaron también en el cine británico, que le llevó a ser considerado el mejor director de Inglaterra y luego se trasladó a Hollywood en 1939, donde comenzó a ganar mucho dinero. A lo largo de una carrera que duró más de medio siglo, Hitchcock configuró un estilo cinematográfico distintivo y muy reconocible. Fue innovador por el uso de la cámara para imitar la mirada de una persona, obligando de esta manera a los espectadores a participar de cierta forma en una especie de voyerismo. Empleaba encuadres para provocar ansiedad, miedo o empatía. Sus historias a menudo están protagonizadas por fugitivos de la ley y sus actrices protagonistas suelen ser de pelo rubio. Muchos de sus films presentan giros argumentales en el desenlace y tramas perturbadoras, que se mueven en torno a la violencia, los asesinatos y el crimen. Con frecuencia, los misterios que articulan la trama no son más que señuelos, que sirven para hacer avanzar la historia, pero que no tienen ninguna mayor importancia en el argumento. Las películas también abordan a menudo temas de psicoanálisis y tienen marcadas connotaciones sexuales. Gracias a los cameos en muchos de sus films, las entrevistas, los avances publicitarios de sus películas y el programa de televisión Alfred Hitchcock Presenta, el cineasta se convirtió en un ícono cultural. O sea, las personas iban a ver las películas de Alfred Hitchcock, no importaba el título, sencillamente era porque eran de ese director. Hitchcock dirigió más de 50 películas a lo largo de 6 décadas y la revista Movie Maker lo ha descrito como el director más influyente de todos los tiempos y es ampliamente considerado como uno de los artistas más importantes del séptimo arte. Entonces, aquí quise compartir 2 fragmentos de varias entrevistas que se le realizaron que nos pueden hablar un poco de su personalidad y lo que inspiró a él ser lo que fue. Él le preguntan acerca sobre su educación. Él fue educado en colegios jesuitas y él contesta que si han sido educados en los jesuitas, como yo lo fui, estos elementos tienen importancia. Yo me sentía aterrorizado por la policía, por los padres jesuitas, por el castigo físico, por un montón de cosas. Esas son las raíces de mi trabajo. Entonces, de aquí se ve el trabajo que realiza acerca de la culpa, acerca del perdón, acerca de la rendición, precisamente por la experiencia que él vivió. De igual manera, en otra entrevista, él mencionó que es muy probable que fuera por la impresión que me causaron las historias de Poe, por lo que me dediqué a rodar películas de suspenso.
No quiero parecer inmodesto, pero no puedo evitar comparar lo que he intentado poner en mis films con lo que Poe puso en sus narraciones. Entonces, en 1955, él firmó un contrato con la productora de televisión CBS para realizar una serie semanal de media hora que se titulaba Alfred Hitchcock Presents, que estuvo desde el 60 al 65 realizándose por NBC. Es conocida la fascinación que él tenía por ciertos actores como Cary Grant o James Stewart, así como su prototipo femenino, rubias platino, delgadas, dulces, bellas, delicadas, angelicales, finas, y su famosa adoración por Grace Kelly. Los beneficios que generó la película Psicosis fueron tantos que Hitchcock pudo comprar tantas acciones de la Universal como para convertirse en el tercer accionista de la compañía. Él estuvo nominado a 5 Oscars por las películas Rebecca, Náufragos, Recuerda, que esa es con Ingrid Bergman, La Ventana Indiscreta y Psicosis, pero no ganó ningún Oscar. Fue nombrado por Real Decreto Caballero Comendador del Imperio Británico y recibió numerosas premiaciones y reconocimientos, pero no ganó nunca ningún Oscar. Y aquí les comparto algunas de sus principales películas. Ya sabemos que fue una carrera de más de 50 años, o sea que hay muchísimos títulos para compartir, pero estos son de los más famosos. Tenemos en primer lugar Rebecca, que fue la primera película que él hizo en Hollywood, que fue su primera nominación y es realmente una película adaptada al mismo libro, el libro Rebecca. Tenemos La Cuerda, que es una película famosa principalmente porque se hizo básicamente en una sola trama, en una sola filmación, se hizo en un set y todo era corrido. Tenemos Los pájaros, bastante perturbadora. La Ventana Indiscreta, Rear Window, que se hizo una adaptación reciente que se encuentra disponible en Netflix con Amy Adams. También tenemos Psicosis. Tenemos El hombre que sabía demasiado, que también es una de sus primeras películas. North by Northwest, que esa es con Cary Grant. Tenemos Dial M for Murder, que esa es con Grace Kelly, una de sus actrices favoritas. Tenemos Spellbound, tenemos The Cash a Thief, tenemos Marnie y Notorious, que es una de las películas más famosas. Inclusive la película... En un momento de la película, Cary Grant y Ingrid Bergman se dan un beso que dura más tiempo de lo acostumbrado en esa época en Hollywood y hubo problemas serios con la censura, pero al final la dejaron. Fue un beso como de unos 10 o 15 segundos que no estaban acostumbrados a verse en ese Hollywood de esa época. Entonces, terminé de compartir la presentación. Y podemos entonces darle la oportunidad a Ricardo en lo que Elisa se incorpora con nosotros. Hola, buenas noches. ¿Qué hay? Gracias, Jenny. Muy buena presentación. Tengo que admitir que es una película que da un poquito de miedo presentarla, ¿no? Ya lo había escrito por el chat de nosotros de que hay complicación la peliculita. Es una película que metido en materia, le quita el puesto a Ciudadano Kane en la lista de las mejores películas de todos los tiempos, ¿no? Está considerada la mejor película a partir del 2002. Y es una película que cuando tú buscas por internet, las críticas expertas, hay que leérsela como el que lee un libro casi, ¿no? Hay 400 críticas, 200 teorías, 80 tesis, todas ellas más complejas de lo que yo puedo manejar, digamos, ¿no? Pero vamos a meter en materia, vamos a hablar de ella y vamos a ver lo que sacamos como grupo de haberla visto, ¿no? Esta película que viene basada en una novela literaria, en España, dice un crítico que la única vez que pusieron un subtítulo, una traducción a un título correcto, se llamó Vértigo o Entre los Muertos.
porque viene de una novela que está basada en una novela que se llamaba Entre los Muertos, ¿no? Es una película compleja y difícil de explicar, donde hay como dos tiempos. Hay una primera película metida y hay una segunda película, ¿no? Hitchcock usaba mucho, y me acordé de Yulisa con el Deus Machina, un recurso muy raro, y era, según los críticos, que él le daba al espectador más indicios de lo que estaba sucediendo de lo que los propios actores sabían en la película, ¿no? O sea, el espectador tiene más conocimiento del desenlace de lo que los propios espectadores saben, los propios actores saben en la película, ¿no? Y esto complejiza mucho el problema. La otra parte de la película es una película de obsesiones y es una película de miedo y es una película de, como dijo Jennifer, basado en el voyerismo, pero basado también en frustraciones y traumas sexuales. No me extraña que estudiara con jesuita el pobre. Máquina de todos los traumas. Julito es un fiel testigo y un fiel ejemplo de todos esos traumas. Se acaba de poner rojo como un tomate. Y no podemos pasar después toda una tertulia hablando de eso. Pero para mí, que no lo sabía, ya es fácil explicar la película después de ese dato. O sea, por supuesto, Hitchcock tiene una fascinación por la rubia, tiene una fascinación por la rubia de moños apretados y organizados. Tiene una fascinación por estos manejos de los actores varones y las actrices como punto de culto, ¿no? O de obsesión. La película, al final, se trata de una persona que le encarga a un policía que vigile a su esposo, entre comillas. La realidad es que nos damos cuenta al final que la película se trata de cómo generar en un policía que nos sirva de testigo de un falso suicidio o de un asesinato, ¿no? Y nos damos cuenta que el amigo le tiende una emboscada a este policía para que él sirva de excusa o de testigo de el asesinato de su esposa, ¿no? Ahora, dentro de la película tenemos 4 personajes mujeres que se desarrollan. Uno es la amiga, que está enamorada del policía irremediablemente, aunque el policía no le hace ni caso. Tenemos a la esposa, tenemos al alter ego de la esposa, que es la misma actriz encarnando 2 personajes, y tenemos a la mujer del cuadro, ¿no? Estos 4 personajes femeninos van corriendo en la película en paralelo y van desarrollando diferentes tramas. Tenemos una banda sonora espectacular y tenemos un uso de los colores muy manejado. El verde, el rojo, cierto toque de amarillo, escenas muy coloristas. Y tenemos escenas histriónicas. Es una película compleja, ¿no? A mí me encanta una escena de la película y es particularmente la escena debajo del puente. A mí me parece algo precioso esa escena debajo del puente. Y una segunda escena muy buena cuando ella está contemplando el cuadro sentado en el banco. Y una tercera escena que es cuando suben a la torre por la escalera en espiral para tirar el cuerpo de la mujer.
Esas 3 escenas para mí son casi la película entera. Aunque siento mucha predilección por los conversatorios en el estudio de ella, esos diálogos que se dan inocentes de una mujer amiga con un hombre amigo en aquella época, que era algo bastante poco posible que sucediera, ¿no? Pero esos diálogos me parecen buenísimos en esta película. Esta película tiene también casi una recopilación enciclopédica de muchas otras películas, ¿no? Hitchcock es un mago de los encuadres y las cosas que traen. Hay mucho de Buñuel, que era un director español que él respetaba mucho. De ahí una película de Hitchcock, que es Los pájaros, que hay otra película en el cine español que es parecido. De esta película, hace poco tiempo, hay un remake que se presentó en Cannes, te voy a dar el dato, hecho con una versión más moderna, ¿no? Creo que toda la película gira en torno al enamoramiento que se va produciendo en el policía al vigilar a esta esposa, ¿no? Y es un enamoramiento que sucede con 2 mujeres de un espejo, ¿no? La esposa y su alter ego. Y él acaba rendido, enamorado de estas 2 personas, y como la amiga está enamorada de él y él ni siquiera se da cuenta. Es una película compleja. Yo necesitaría un poco de la discusión y el conversatorio para organizar un poco mi idea. Y también es una película en la cual está presente algo extraño, que es el sueño, ¿no? La parte onírica, donde el policía, en aquella espiral un poco tipo los Beatles o Viaje en el Tiempo o aquella serie en la luna que estaba el robot, que había una espiral. Hay unas etapas de unos sueños donde él sueña y hay una espiral donde las cosas devienen en algo onírico. Hay una ambientación fantástica en este restaurante entero tapizado de rojo, con aquel papel tapiz y con aquella estola verde, aquella rubia majestuosa con su moño perfecto. Me recuerda impresionantemente a mi abuela Doña Coba, que siempre la conocí con un moño rubio hecho perfecto. Nunca la vi bueno, una vez la vi con el pelo suelto, empolvándose en una coqueta. Se empolvaba por las mañanas y se maquillaba con crema Pond's 2 veces al día. Pero mi abuela Covadonga siempre la conocí con este moño tipo Grace Kelly. Después le paso una foto. Para mí tiene un poco de déjà vu. Ese moño se lo iban a hacer a la casa. Un estilista que murió, un español, que era un peluquero, iba todos los días por la mañana, a las 7 de la mañana, y le hacía su moño. Ella iba todos los días allá. 7 y media de la mañana, hacía su moño. Después en la vejez lo hacía menos. Pero la película tiene algo para mí de un poco, unos encuadros, un poco de Chirico, un poco unos encuadros surrealistas, un poco de esta confrontación. Yo quisiera, por favor, que abrieran un poco los micrófonos a los turnos y yo voy a ir comentando entre los turnos en la medida que la gente vaya opinando de la película.
es muy interesante. Antes de abrir el micrófono, la muleta de inicio de la película, que es de un policía que desarrolla una fobia a las alturas, producto de que en una persecución un amigo muere intentando salvarlo, y es un miedo que él está intentando controlar a través, en un primera instancia, de una autosometimiento a las alturas, ¿no? Y él sufre de un desvanecimiento porque hay un encuadre que él se sube en una escalera, mira una altura y se desvanece cual Florinda en brazos de su amada en un ataque de histrionismo varonil poco frecuente, ¿no? Entonces, ese inicio de esa muleta no creo que sea casual, ¿no? Para mí Hitchcock es un tipo muy, muy malévolo de cómo él maneja sus películas, su público y hasta cómo maneja a sus actores. Entonces vamos a abrir los micrófonos, Yulisa, da paso y vamos a ir opinando en el medio. A Jenny, perdón. Muy bien, gracias Ricardo. Tenemos los turnos 1 y 2 disponibles, así que pueden levantar su manita. No tengan miedo, que es tan, sin miedo. Es tan complicada la película como todos creemos. Y Ricardo les va a dejar hablar, no se preocupen. Vamos arriba. ¿Quién es el primer turno? Tenemos a Yasmín Chalhub y luego tenemos a Yula. Bienvenida, Yasmín. Voy a hacer la valiente y mi primer comentario es que de todas las películas de Hitchcock, esta tiene un lugar especial en mi vida y es de mi ciudad favorita, mi hijo vive ahí, o sea que desde hace mucho tiempo, y la verdad es que cogió el San Francisco de esos años, como la filmaron en 1958, y claro, el San Francisco que sale en esa película no es el San Francisco de ahora, pero realmente la escenografía, y como dijo Ricardo, esa escena del puente, y yo busqué una foto reciente del 2019 cuando estuve ahí, no es lo mismo ni es igual ya. O sea que esa escena del pie del puente, y le pedí a mi hijo que me mandara una porque él monta bicicleta, el puente va a Sausalito, o sea, la parte de Sausalito está más linda. Pero realmente en esa película, él, yo diría que un personaje de la película muy importante son esos sitios de San Francisco. El museo, o sea, cuando él ve el cementerio, la misión, esa es una misión, una de las 21 misiones que hay en California, desde San Diego hasta el norte. Esa es mi primera observación. Y una observación muy pequeña, y es que esto ya es la mujer en mí que está hablando. ¿Cómo se ve que fue en 1958 que la filmaron? Yo encuentro que hay una dualidad, porque el personaje hombre en Jimmy Stewart, y yo tengo que hacer una revelación. Jimmy Stewart, para mí, o sea, yo no lo manejo bien. Nunca lo he manejado bien. O sea, que yo tengo un poco de sesgo a su película, pero esta vez la vi 2 veces y como que me limpié para poderla verla mejor, porque yo encuentro que de todos los actores de aquella época, Jimmy Stewart tiene una cara tan como inocentón y cosas, o sea, en esta película trabaja perfecto, porque ese es en inglés hay una palabra que se llama gullible, ese es el personaje como medio bobo que como dice Ricardo, nosotros tenemos más información que él. Y desde el momento uno se pregunta, uy, ¿por qué este hombre no está buscando un neurólogo, no está buscando una cosa? Y este tipo se tira el cuento, ¿no? Se lo creyó. Y aparte de eso se envolvió. Pero de las escenas que a mí más me
me molestaron, para decirlo así, es en la escena del juicio, al final de la película. El crimen pasó en esta misión, o sea que eso es una ciudad pequeña, es como si alguno de ustedes ha ido al norte de California, al sur de San Francisco está Carmel y tiene una misión pequeña, o sea que el juzgado era como una casona de esa victoriana de Sánchez, y ustedes se fijaron el boche que le dieron a ese tipo en el medio de ese juicio. Y si se fijan, el jurado eran todos hombres, que en una película de nuestros tiempos eso no sería así. Entonces, para mí eso es como una característica tan específica de las películas de esa época, donde tú tienes un jurado de 9 personas y eran todos hombres y ni siquiera tuvieron que deliberar mucho para ponerle a este tipo, al esposo, que era inocente de no haberla llevado al médico, de no haberla atendido y de no haberla. O sea, esas son, aparte de todas las cosas que ustedes van a decir, esas son como detallitos que esta vez que la vi como por tercera vez, me impactaron mucho. Y como el desgane de este personaje hombre en esta película, que al final se ve tan débil y fracasa al final también. O sea, es cuanto. Gracias. Muy bien. Yo imagino que esto, cuando tú lees la crítica, esta película es una película que en su momento no llamó la atención. El público no le hizo mucho caso, ¿no? Dicen casi todos los críticos que es una película que envejeció bien y que la gente, sobre todo a la crítica, le ha ido gustando en la medida que ha ido pasando el tiempo, ¿no? La banda sonora, que yo dije ahorita, es que ese tipo ha hecho toda la banda sonora importante, o sea, es buenísimo. Y la fotografía de esta película, el manejo de la cámara, Hitchcock era obsesivo con los detalles. Entonces, el manejo de la cámara es bestial. Por ejemplo, hay un tipo que cuenta la cantidad de espirales que hay en la película. Y son como 50 o 60 espirales. El ramo de flores, el moño del cuadro, el moño de la señora, la escalera, el sueño, espiral, 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 espiral. Y Hitchcock nos engaña mucho al espectador. De hecho, la película tiene media película con un ritmo y unas consecuencias y un drama, y media película totalmente diferente. O sea, es algo que desconcierta un poco. Yo en un momento pensé que estaba viendo dos cosas diferentes y digo, bueno, pues aquí hay un corte o un problema. O sea, tuve que buscar a la crítica para entender, porque pero que esto no pega, aquí falta algo. Pero bueno, ahora va Yulisa. Vamos a darle la palabra, que puede perder su buen humor si no se la damos. Dele, Yulisa. Óyeme, pero yo voy a agotar mi turno que me toca, mi manita levantada. Y la relación de ustedes es tan chula, tienen una relación muy chula ustedes dos. Claro amor, que sí. totalmente de amor. A nosotros que nos salve Sara. Totalmente de amor. Claro, que Sara me llama y me dice, no le haga caso. Él es así, pero él es bueno. Bueno, pienso agotar mi turno, pero que no sea el último. Ojalá me den el chance ahorita, después cuando la cosa se ponga caliente. Pues, tú sabes que pensando yo, y casi es imposible para mí sustraerme a esa mirada, pero pensando yo, ¿cómo nosotros, por qué la consideramos buena? Y la considero muy buena la película, a pesar de su formato de los años 50, y todo lo que es verdad, todo lo que la época no está fuera de los márgenes del cine de esa época, ¿no? Pero la vigencia
yo creo que es renovado. Yo creo que se puede hacer una lectura renovada de esa película desde el siglo XXI. Y eso es interesante y eso lo que la hace ser un clásico, ¿no? Que la película no envejece, sino que con los tiempos, la mirada que uno le da a la obra adquiere la significancia del momento, ¿no? De la época. En ese sentido, yo entiendo que es una novela de género. Una novela en el que, y excúsame Ricardo que topa el tema, yo sé que a ti te hincha, pero no lo puedo evitar, no puedo evitarlo. Pero es una novela en la que primero hay un crimen, el crimen es una mujer. La mujer que participa como cómplice es engañada y distraída, y arrinconada, la cual tiene que vivir una vida que probablemente no era, aunque no lo entendí en la película que esa era su intención. Yo no creo que ella pretendiera vivir esa doble vida. Creo que ella, eso fue la causa, la consecuencia, ¿no? La consecuencia de esa planificación. Claro, entonces es muy interesante ver cómo, cómo el detective miraba a la mujer, cómo el detective, a ver, la mirada de él a la mujer era una mirada objetizada. ¿En qué sentido? En que él estaba, ella era el objeto de la investigación. Eso tiene mucho de significado, ¿no? O sea, cuando él se enamora del objeto de la investigación, a mí no me dieron señales de que se haya enamorado de la persona, sino del misterio de lo que ella era, ¿no? Y de lo que, y quizás hasta de su demencia y hasta de su, hasta la vio como quizás como un trampolín para su propia cura. En las dos ocasiones, tanto en la primera parte de la película como en la segunda parte de la película. Entonces, obviamente el juzgado, Yasmín, como bien lo observó, es un retrato de la época. ¿A qué mujer iban a invitar a ser parte de un jurado? Eso no existe. Eso, o sea, aparte de todo, retrata como en un canvas cómo era la vida en ese momento, ¿no? Entonces, cuando uno lo ve desde el siglo XXI, nota que hay muchas cosas en las cuales hemos, como género, como mujer, avanzado, y otras en las cuales estamos aún en la trampa de en la complicidad de esa heteronormatividad, ese machismo, ese patriarcado. Entonces, a mí me pareció interesante exponer ese punto de vista porque lo hice muy a conciencia realmente. O sea, me pregunté ¿qué le haría vigente a esta película? A mi entender, una película de intriga. Yo realmente, el twist es un twist inesperado, logra un cometido, pero cuando uno la lee de ese punto de vista, entonces queda ese sabor. Ese es mi comentario mientras tanto, porque pienso darle Mira, yo a otra persona. Lamento coincidir contigo. Es algo que realmente no me da mucho placer. Pero la verdad es que aunque creo que puede ser de género, esta es una película de un director europeo, británico, en un Estados Unidos del año 50, ¿no? Obligatoriamente pudiéramos verla hoy en día como una película de denuncia. Ahora,
yo creo que es una película más bien de la obsesión del hombre con la mujer, más que de denuncia. Lo denuncia colateralmente, pero no es el objetivo principal. Por El supuesto. objetivo principal, a mi entender, es explicar o enseñar el poder del hombre sobre la mujer, ¿no? Hay un poder. Hay el poder y la obsesión, como tú dices. Y la obsesión. Realmente hay una... Yo creo que es una película mucho de voyeur. Es una película de alguien que está muy, muy obsesionado con mirar y observar y controlar, ¿no? Hace muchos años, yo escribí un artículo en algún momento sobre todos los sinónimos que hay de mirar, ¿no? Mirar, observar, otear, pisconear, el que está brechando. O sea, hay un sinnúmero de cosas que describen mirar, cada cual es muy particular. El que otea, otea el horizonte. El que brecha, brecha con morbo. El que fisgonea, mira con chisme. Entonces, esta es una película que, como tú dijiste ahorita, este detective mira al objeto de su seguimiento y a través de esa mirada casi la deconstruye, ¿no? Y la quiere volver a reconstruir en otra cosa cuando se encuentra la mujer que se parece y pierde la trama. Déjame decirte una cosa, yo me lo encontré eso terrible. Claro. O sea, mira, posible, quiero decir, posible, porque eso pasa, ¿no? Mira, yo me voy a enamorar de ti. Yo todavía no creía posible que fuera la misma mujer, tú sabes. Pero fíjate que él es un personaje que está presentado desde el inicio con una debilidad. Tiene acorofobia, ¿no? Producto de un suceso que le ha impactado mucho, de una muerte de un compañero. Claro, y es el trique del asunto. Él le pregunta, ¿por qué me eligieron a mí? Entonces, él tiene una debilidad ya. Claro. Probablemente es muy fácil que él caiga en una segunda debilidad. Y en una tercera. Tipo que es impresionable, que es modificable y que es lo lindo de la película es cómo Hitchcock enreda en una primera parte todo eso en una drama, tragedia o algo medio negro, para al final generar un desenlace que es una justificación de un asesinato, ¿no? Entonces, yo creo que la película se ha convertido en una película de culto, sobre todo porque es una película, a mi entender, que es muy difícil de comprender. Cómo todos los pasos que van sucediendo, ¿tú ves? Sí, pero es ponzoñosa, es ponzoñosa. Yo me encuentro el personaje de la amiga. Ay, qué bella. Sumamente interesante, el de esa muchacha, ¿no? Como ella, construida casi como perfecta, ¿no? Trabajadora, dedicada. Avant-garde, le va a preguntar. Claro, él no podía mirarla a ella. Él no la mira con deseo. No la mira con deseo, porque ese no es el ideal de mujer que ese él no aspira. Es el objeto de su deseo. Claro. Entonces, no le presta la atención. Pero fíjate que cuando tú la ves a ella mirando el cuadro, ella está sentada también con una mirada medio de voyeur. Ella mira el cuadro como si el cuadro le fuera a decir algo, ¿no? Es una película sobre todo de muchas miradas, de cómo esa mirada van cambiando. Y si te dejas llevar de las miradas, caes en el engaño, ¿no? O sea, si tú solamente miras lo que Hitchcock te quiere presentar, entonces caes en esta trampa. Claro, en la trampa de la distracción, claro. Claro, voy a hablar porque no hay otra manita, pero levante la mano, por favor. Pero quiero responderle esto. Y no empezamos dictatorialmente a dar turno. Claro, pero... Yo tengo una pregunta.
una preguntita y me excusan. Espero que no me expulsen del grupo después de la pregunta. Yo tengo que admitir que la película para mí resultó muy buena. Desde una perspectiva muy simple, muy buena porque no la solté. Bueno, la verdad es que me agarró, me llevó durante todo el camino. Ahora, ¿qué hace que una película como esta sea reconocida como la mejor película en teoría de todos los tiempos? ¿Por qué? O sea, ¿qué elementos, y eso va para mis amigos cinéfilos, los que saben un poquito de esto, cuáles son los elementos que hay dentro de esta obra, de esta producción, que la hacen etiquetar o logran que se etiquete de esta manera? Estamos hablando de una revista, estamos hablando de características de la producción, estamos hablando del conjunto de cosas. ¿Qué? ¿Por qué la mejor película? Yo me encuentro, Benaguare. Primero. No me pulsen, ¿eh? No, Benaguare, yo te secundo, Benaguare. Yo también quería saber el por qué, porque realmente me gustó, yo no tuve que pararla ni me aburrió, pero... Yo te voy a decir que a mí particularmente me gusta más Ciudadano Kane. Yo lamento admitirlo, pero a mí me gusta más. Quizás porque a Ciudadano Kane le veo algo más arquitectónico que en esta película. Ahora, esta película, por ejemplo, si yo tuviera que definirla, las actuaciones son redondas. Esos tipos trabajan todos bien. Segundo, la fotografía es una vaina del carajo. Buenísima. Los colores son bestiales. La música es bestial. Los encuadres son buenísimos. La parte psiquiátrica, psicológica, yo me encuentro que está de maravilla. Pero sobre todo, para mí es una película que yo la puedo ver 28 veces y 28 veces la voy a ver diferente. O sea, es una película que tú la miras y la miras y la miras y vuelves y la miras y le vuelves a ver cosas totalmente diferentes, ¿no entiendes? Entonces, la película de culto, no te estoy diciendo que sea la mejor del cine, pero las películas de culto son películas que la gente la puede ver 30 veces, 40 veces, 50 veces y siempre tiene de qué hablar de la película. Yo me atrevería a decir que si no es la primera, está entre las 15 muy reñidas, digamos. Pero los críticos dicen eso. Ahora, para mí, ahí están todos los encuadres posibles. Todos. Sin ser una película de terror, ni de violencia, ni de efectos especiales, ni nada de eso. Creo también que está alimentada por una idea de Hitchcock como director, ¿tú ves? Que le da mucha profundidad. Porque entonces, tú ves esta película, ves los pájaros, y dices, no, pues yo tengo que ver Vértigo de nuevo. Ve la otra, y dices, no, tengo que ver esta de nuevo. O sea, vuelves a verla de nuevo porque la otra película tiene algo que te la amarra, ¿no? Y a mí me gusta mucho de esta película su narrativa, cómo la película va caminando dentro de lo que está contando, ¿no? Y creo que es una película sobre todo de espectador. Esta película en un cine oscuro, con una buena música, debe ser una cosa bestial. Porque es una película de mirar, de verla, de meterse en ella y de que ni te brinden palomitas ni nada, sino que estoy en ella. ¿Me entiendes? Esa es mi respuesta. No sé quién más quiere responder a la pregunta. Dale, Jenny. Dale. Perdón. Durante 50 años, Ciudadano Kane fue estuvo en el primer lugar como la mejor película de todos los años. Fue recientemente que Vértigo tumbó a Ciudadano Kane. Y lo que se hizo fue que hubo una reunión de unos 846 expertos que tenían que determinar cuál era la mejor película. Y ahí a ellos lo que se les pidió que valoraran fue lo siguiente: los trabajos en función a su relevancia en la historia cinematográfica, sus hallazgos estéticos y el impacto que tuvo cada film a nivel personal en base a la propia visión que cada uno de esos expertos tienen con relación al cine. Entonces, en base a ese cuestionario,
fue que ellos decidieron tumbar, que había durado 50 años Ciudadano Kane, y le dieron el turno a Vértigo, que estaba siempre en segundo lugar. Culito y luego doña Ramonina. Sí, en consonancia con Ricardo y con Jennifer, yo quiero agregar algo que es fundamental y es vital para decidir cuál es la mejor película, y es el gusto de cada quien. Eso para mí es lo primero, porque cuando hablamos de música, de actuación, de encuadre, de dirección y de todos los elementos que una película debe tener, que son muchos, ahí podemos hacer una lista de 100 películas que reúnen todos esos requisitos. Pero si una de ellas no me gustó y otra sí me gustó, y yo soy un crítico de cine, ya ustedes saben cuál para mí es que va a ir adelante y cuál viene después. Entonces, el gusto también es muy importante. Muy bien, tenemos la manita de doña Ramonina. Gracias. Para quitar muy buenas noches. Fíjense, en primer lugar, voy a hacer la referencia de que hay los autores del libro en que se basó Vértigo, uno se llama Boileau y otro Nayerat, no recuerdo el segundo nombre, también escribieron otro libro en el cual se basó una muy buena película que se llama Le Diabolique de Clouseau, que es una película también muy interesante. Da esa casualidad que escribieron dos libros que resultaron, llevados a la pantalla, resultaron ser grandes obras de cine. Una pregunta tonta, aparentemente, que voy a hacer, ¿es Vértigo una obra un cine de intriga, un cine de género de intriga? Es una pregunta, porque además, ¿por qué esa pregunta? Porque está clasificado así. Es decir, Hitchcock es un cine, hace un cine de intriga. Sin embargo, se ha hablado de la durabilidad y las múltiples interpretaciones de esa película. Entonces, yo quiero avanzar que siendo una película de intriga y propia del género, es más que eso. De ahí que tiene muchas cuestiones para interpretar y manejar. Ahí hay un tema. Hay varios temas importantes. La obsesión, el deseo, el sentirse atraído por una forma de salvar y de la muerte. Me explico en otras cosas. Hay muchos críticos que han considerado que hay una gran influencia, y de eso es importante porque hay películas, una gran influencia de una serie de mitos en esta película. Fíjense qué interesante. Es decir, y el espesor que tiene una película aparentemente simplemente de género policíaco o género de intriga, como ya inicialmente estaba preguntándose Yulisa. Se toma y se dice, no es una interpretación evidente mía, sino que los críticos consideran que hay una intersección con el mito de Orfeo y Eurídice. Recuérdense que Orfeo, que es una persona que toca, también está el Orfeo Negro, que es otra película, ¿verdad? Pero no es de esa que voy a hablar, sino del mito. Tiene su amor, que es Eurídice, y ella muere. Entonces, como Salvador, él trata de rescatarla y se va más allá. Es decir, y realmente la trae de nuevo a la vida, aunque ella muere finalmente. Es decir, si ustedes conocen el mito, es un poco así, que es muy
muy parecido, si ustedes ven, muy parecido a lo que tiene el personaje masculino principal, que se enamora perdidamente de una imagen. Fíjense, Madeleine es una imagen, algo construido, no real. Entonces también eso es muy importante en la cuestión de las capas de la película. Y entonces muere lo que él consideraba que es Madeleine, y él sueña en una pesadilla. Fíjense, es decir, hay toda una serie de indicios que avalan, y este es uno de ellos, que avalan ese símil, ese que se basa, esa película hace mucha referencia con el mito de Orfeo. Entonces, en la pesadilla, el señor detective, antiguo policía, pues sueña y se va en una espiral por una tumba abierta. Entonces regresa y él mismo, es decir, inmediatamente hay otra toma que entonces aparece él cayéndose del campanario de la misma manera que se cayó la tipa, la Magdalena. Y luego entonces revive a su Magdalena a través de Judy, la trae de entre los muertos, que al mismo tiempo finalmente hay una segunda y verdadera muerte también de la persona. Entonces ahí hay una gran, como los mitos tienen un impacto tan extraordinario que hasta una película de género, ¿verdad? Retoma y construye parte de sus planteamientos en torno a ese mito, en torno, digamos, a la estructura mítica. De ahí que todas esas lecturas que se pueden hacer de la obra, es una lástima que no sé si ha llegado Elisa, el uso, por ejemplo, del color rojo y verde, que ustedes seguro se habrán dado cuenta, hablaron del chal verde, uno podría ver también el carro verde, uno podría ver también polochet verde, pero también el rojo, la pasión. Es decir, cuando él la ve por primera vez en ese restaurante que está tapizado o empapelado con un rojo brillante, a veces cuando ponen esas tomas fantasmales que está el rojo, entonces es también una alusión de la pasión, el amor, y el verde puede ser interpretado de muchas maneras, pero el rojo es una interpretación del amor, de la pasión. Y recordémonos también en la unión de Eros y Tánatos que ahí se encuentra, el amor y la muerte. Incluso hay algunos críticos que señalan que él no está enamorado de Magdalena, es decir, porque representa quizás la mujer ideal que él quiere ver y logró esa representación. Otros tienen una interpretación que es un amor narcisista, pero no voy a entrar en esas profundidades. Creo que Jennifer dijo, y con toda la razón, que hay cuestiones del psicoanálisis en Hitchcock, y eso es evidente, pero no voy a caer no voy a profundizar porque eso ya me haría más larga la intervención, es decir, en esa arista del asunto. De manera tal, también hay otros críticos que dicen que está presente el mito de Pigmalión. Fíjense cuánta riqueza hay en este tipo de cuestiones. Por otra parte, y volviendo ya, dejando de lado estos dos temas que realmente tienen, ustedes no se imaginan las aristas que tiene. Hay algo que yo quisiera decir y que ya ha sido sugerido con anticipación, creo que por Yulisa. Es decir, hay una autora que si no la han leído yo les diría que la lean porque ha escrito cosas muy cortas, es decir, ensayos muy cortos, y aunque ya están superados, pues fueron rompedores en ese momento, que es Laura Malfi. Y ella habla ella introduce en el análisis de las películas digamos, una perspectiva crítica, evidentemente, que es con lo que se ha llamado a partir de ahí, ella lo introdujo, la male
gaze, es decir, la mirada masculina. Fíjense que estamos con una mirada masculina, se ha hablado de la mirada, y una mirada que implica voyerismo, es decir, control sobre lo femenino. En primer lugar, el detective Ferguson, que tiene una complicación porque le llaman de 3 nombres, es decir, él tiene problemas con su identidad, y lo dice pero entonces va a asumir que la Judy, que es la real, es decir, la obliga a ser como él la idealiza a la mujer. Entonces es una mirada, pero un control, porque la hace aparecer precisamente como Madeleine, aún en contra muchas veces de su voluntad, y la somete. Pero antes, Judy también estaba sometida al supuesto esposo para que actuara de una manera y engatusara de una manera al detective. Es decir, que tenemos una mirada y una acción masculina de control. Laura Mulvey hizo varios ensayos, ahora están sobrepasados si se quiere, hay muchas cosas que pueden hacerse mejor a partir de las nuevas teorías, pero ella fue la que planteó para análisis del cine de Hollywood, ¿verdad? Esta cuestión, sobre todo ella usa del cartero llama 2 veces, de la primera película del cartero, porque hay otra versión también muy buena, y pone imágenes extraordinarias de cómo se hace la mirada masculina, es decir, cómo el que filma no es solamente posiblemente un hombre, sino que la perspectiva, que es la mirada femenina, que la perspectiva de lo que el espectador ve, sea a una mujer como objeto, es la perspectiva masculina en el sentido de una perspectiva de control, una perspectiva de verlo a las mujeres como objeto. Entonces, eso hay también en esta película. Son muchas cosas que recordémonos. Yo soy muy ajena. Han hecho una pregunta, creo que Pichardo hizo una pregunta, ¿por qué considerarla la mejor cuando nunca sacó Óscares? Fíjense qué paradoja. O sea, muchos han considerado que es una de las mejores o la mejor. Sin embargo, en su momento, en el momento en que salió, no ganó Óscar. Entonces, eso, esas clasificaciones y esos premios no son, digamos, ayudan, pero no son elementos, digamos, en que podamos considerar que son dictámenes forever, o dictámenes. Muchos de esas Oscar o de esas cuestiones son del momento, por intereses, estudios, es decir, yo digo estudios cinematográficos que inciden, y muchos factores diferentes. En ese sentido, la importancia es ver las diversas interpretaciones, y realmente Hitchcock introdujo una técnica que fue con zoom al mismo tiempo, hacer un zoom y al mismo tiempo acercar la cámara para es decir, en ese momento era algo nuevo, y entonces se veía como el vértigo, que fue retomado y tuvo una influencia en cantidad de películas hasta el momento que utilizan esa toma. Si nosotros vamos al primer capítulo, vamos a llamarla así capítulo para no hacer un tecnicismo, donde hay la conversación, recuérdense que, y yo quiero destacar todo esto porque ustedes verán la cuestión del sexo ahí. Es amor, muerte, pero también sexo y posiblemente contenido. No es el sexo abierto, sino el sexo contenido y con dificultad. Es decir, si ustedes ven el inicio de la película, donde el
personaje, antiguo policía y detective en ciernes, y su amiga que antes fue su novia, pero que ya rompieron, él está aquejado de un problema, como dijo Ricardo, ¿verdad? Está disminuido por un problema de acorofobia y del problema de vértigo. Y él decía muletas, pero lo que usaba realmente era un bastón. Un corsé. Un corsé, pero también tenía en ese primer capítulo un bastón que lo usaba de una manera si ustedes la ven, es genial. Él lo usaba en términos de un falo. Sobre todo es muy claro cuando, señora, yo no terminé de ver la película de nuevo porque me chocó con esto. Es decir, lo estaba viendo en minutos antes, pero vi bastante. Entonces la pude ver bien despacito. Ese bastón que él usaba como un falo, pero un falo debilitado, un falo que lo tiene una persona con problemas, ¿no? Entonces, ese bastón, pues, no sé si ustedes vieron o se recuerdan del brasier aerodinámico que habían creado, una cuestión, él lo dirige, que es algo femenino, porque los hombres se supone que no, ¿verdad? Hasta ahora que no utiliza, es algo muy femenino, es decir, es de los símbolos que están ahí y el bastón apuntándolo. Pero entre ellos no hay nada. Entonces, realmente es muy probable que haya, además de ese temor, que uno puede interpretar de ese temor a las alturas, de una impotencia. Es decir, una persona disminuida, una persona que está con corset, que tiene que usa bastón para dirigirse a lo femenino, a la Doña mujer. Ramonina, si lo hacen en este año, en el 2021, lo ponen Ajá. impotente. El Bueno, personaje es potente. Bueno, Yo estoy de acuerdo pero con ya usted. está, no es que hay que hacerlo, es que ya está dicho, es decir, ese es el interés. Es La decir, lo que impotencia si se se hace, acabó después de la si se Viagra. hace No hay ahora, impotencia. enfatizaría quizás en eso, pero es que ya eso está ahí. Entonces, la cuestión sexual también aparece en muchos otros momentos. Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, y amo a San Francisco, aunque nunca he ido. En mi ilusión está, ¿verdad? San Francisco, porque creo que Chalhub habló de ese San Francisco. Si ustedes se recuerdan, cuando ella, la Magdalena, que no es la esposa del tipo que lo contrató, nunca él la vio. Fíjense qué interesante, él se enamora de la Magdalena, esposa del tipo, pero nunca la vio. Nunca vio a esa persona, sino lo que vio fue otra cosa, o una mujer ¿verdad? Que actuaba, que se presentaba como. Si ustedes ven que está en el porche, como le llaman en la terracita, que ella le está introduciendo un mensaje y él se desmonta rápido, dice, pero ¿cómo tú llegaste aquí? ¿Cómo? Es decir, yo no quise mandarlo porque no tenía la dirección, pero sí me recordaba y la pusieron ahí, la pusieron atrás de la Torre Coit. Coit es en honor a unas personas que la construyeron, es el inicio de coito, ¿verdad? También en inglés, y si ustedes la ven, es fálica. Es decir, los arquitectos saben mucho más que yo de esas estructuras, ¿verdad? Redondas o no redondas que se yerguen hacia arriba. De manera tal que había, y ella dice, me recordé de esta dirección por la Torre Coit. Es decir, me recordé de esta dirección por una tensión expresada pero no resuelta, una tensión sexual cuando, ¿verdad? La salvó, la desvistió y no más otra cosa, aparentemente. De manera tal que, y para ya no seguir como, ¿verdad? No sea muy aburrido, fíjense que la pregunta estaría él al final, si él al final, yo salto muchas de las cositas que quizás diría, si él al final se sanó del problema que tenía del vértigo. Y entonces la pregunta maliciosa que uno podría hacer es que si se sanó también de la impotencia. Gracias, doña Ramonina.
Los impotentes se acabaron después del descubrimiento de la Viagra. Ahí quedan pocos ya. Pero yo tengo una lectura. Perdón, déjame, antes de cerrar, no estoy diciendo que esa, óyeme bien, Ricardo, por favor. Es decir, hay muchas aristas. Yo simplemente estoy rescatando quizás las que menos se evidencian, ¿verdad? Porque está el género del suspenso, todo lo que hizo, está el amor, el romanticismo, etcétera, etcétera. Pero quería rescatar algunas aristas que no siempre son de las cuales se habla, pero no es que esa sea mi única visión. No. Ok. Yo entiendo que no es reduccionista, que es más inclusivista. Ok. Por ahí va mi comentario de que es extraño porque cuando yo analizo el objeto del deseo, el objeto del deseo siempre desea ser mirado, ¿no? O sea, parte de la naturaleza del objeto cuando es dibujado, pintado, esculpido o filmado, es que lo miren, es parte de su naturaleza, ¿no? Propia. Y en este caso, la mujer quizá está presentada como un objeto del deseo, ¿no? O sea, totalmente. Ahora, quisiera yo descubrir que objeto mirado y sujeto mirador se complementan, no se destruyen, ¿no? O sea, en ese caso, yo reniego un poco de aquellas posiciones que nos muestran quizá a todas las mujeres como objeto de esa violencia al ser miradas, ¿no? Yo también quisiera pensar que esas mujeres que son miradas también tienen un poco de ese deseo de ser objetos mirados, ¿no? Entonces no planteo como algo tan trágico todos aquellos complejos clásicos que quieren enseñarnos como que todo eso es tan malo, ¿no? O que convierten al objeto del deseo en algo tan sujeto de ser denotizado, ¿no? Sino que parte de su naturaleza es ser mirada. De hecho, curiosamente, hay un párrafo que dice de un crítico muy importante que un maestro del cine del misterio aprovecha una historia detectivesca para mostrarnos sus búsquedas, sus impotencias, como usted nos acaba de narrar. Se me fue Ramonina. No, estoy yo. Perdón, ya. Es que se me movieron. Estoy escuchando porque estamos sintonizados. Dice, ¿cómo este director aprovecha esta historia detectivesca para mostrarnos sus búsquedas, sus propias impotencias, sus frustraciones y sus delirios a través del alma femenina? Al hacerlo, se ha revelado también como un explorador maestro de los insondeables misterios femeninos. O sea, la película también muestra el lado femenino y cómo ellos son objetos de esta mirada. Yo quisiera quedarme, y yo sé que Yulisa pensará que es una misoginia mía, si está bien usada la palabra, de que aquella mirada del deseo a quien mira es a un objeto que desea, sin menospreciarla y convertirla en un objeto, que quizá me estoy contradiciendo, pero es aquello que me lo acabo de inventar ahora, pero es más o menos una explicación que yo quisiera dar, ¿no? Y es interesante porque al hablar de eso descubro de una posición un poco moderna o desconstructiva de la película que yo no me había dado cuenta al mirarla y que quizás merite un zoom paralelo de cómo esa pudiera ser otra nueva mirada a esta película. Perdón que me alargué. Yulisa, próxima mano, Jenny. Teníamos a Seila. Seila, ¿tú quieres
Ok. Tenemos a doña Lisette. Cuente, doña Lisette. Buenas noches. Sí, buenas noches, mis queridos. Mire, yo cuando esa película se filmó en 1958, yo tenía 13 años. Mi padre murió en ese año, estando en los Estados Unidos. Entonces, yo le voy a dar una mirada como fue hecha esa película para gente de esa época. Ustedes le están dando una implicación completamente posmoderna de Derrida, de la deconstrucción, de cuántas cosas. Posiblemente, óiganme bien, la visión de la mujer en aquella época no es cuestión de, ahí no había cuestión de género y de cosas, simplemente la mujer era el objeto del deseo del hombre. Punto, y se acabó. No había otra manera de verlo. El hombre desnudaba a la mujer porque no se desnudaba a ella. Entonces él la desnudaba con la mirada, con el voyeur. O sea, la película sí puede verse como un voyeur continuo y constante. El peinado, Ricardo, es el típico peinado de Grace Kelly y de todas las mujeres de esa época. Todavía tengo yo una amiga que se llama Ana Rosina Capano de Marrancini, que se hace ese moño cuando va a salir, cuando le toca el momento de salir, porque ese era el moño de la época, el moño famoso y elegante de la época cuando uno quería vestirse bien. Esa película, vuelvo y les digo, he visto, Kim Novak era siempre trabajó como el objeto del deseo de todas las películas que ella hizo, todas, en Picnic, en todas. Tuvo amores con Ramfis Trujillo, fue de las locuras de Ramfis Trujillo. O sea, yo le estoy hablando como una persona de mi época y de cómo se veía, cómo hubiesen visto aquello en aquella época. Se frizó, doña Lisette. Hitchcockiano, la cara de él es así tensionado, pero de una manera hasta cierto punto jocosa y genial, pero sus películas eran todas así. Ese señor no premeditó nada cuando no se oye bien. Doña Lisette está teniendo problemas. A vigilar a esa muchacha, a esa gordita para la mira, voy a quitar okay, porque ya desde mañana la cámara. Si usted quiere apagar la cámara. Desde mañana voy a verme en otra cosa. Tengo un técnico aquí ayudándome, mis hijos. Fíjense, vuelvo y les digo, yo me imagino que Hitchcock puede haber pensado en los mitos de Eros y Tánatos y puede haber pensado en en el mito de Orfeo. Todo eso es posible, pero nada del posmodernismo de ahora puede haber pasado por la mente del ese Hitchcock. No, yo estoy de acuerdo. Para nada, mi querido Watson. No. Pero estoy para nada. Ustedes le están dando Ustedes están dando un giro como si esa película hubiese sido hecha este año, mis hijos. Esa película fue hecha en el 58. Hace mucho. Doña Lisette, tenía 13 años. Entonces, no le vamos a dar unos giros de toda índole, por haber. La mujer era así, la mujer se veía, era feliz siendo el objeto del deseo, se movía, coqueteaba, seducía. Pero óyeme, por favor. Estoy escuchando, ya dice. No me está escuchando. Dígame. La mujer seducía al hombre, se dejaba seducir por el hombre. Esa era la época, mi amor. Esa era la época. No se pensaba en eso de feminismo, ni de género, ni de nada de eso. No, pero... ¿Entendiste, mi amor? Sí, pero doña Lisette, mire, digamos una cosa.
Ok. Esta película, que es del año 50, Ujú, la mujer 58. viene, 58. la mujer viene de ser un instrumento vital en la Segunda Guerra Mundial. La guerra no se hubiera ganado sin la participación de las mujeres en la capacidad bélica y productiva de Estados Unidos e Inglaterra. En Inglaterra, de donde viene Hitchcock, ya la mujer era una persona importante en el gobierno y la inteligencia inglesa. Y Hitchcock no es un tonto. Ahora, puede ser que él no presente a la mujer como que es una tonta seducida, pero eso no es lo que él quiere demostrar. Él no quiere demostrar que en esta América campuna, que acaba de descubrirse potencia mundial, todavía existe el poder del control del hombre sobre la mujer. Eso por un lado. Completamente. Ahora, Completamente. yo no Sí. puedo mirar la película con los ojos del que la miró en el 58. Yo Posible. tengo que Por eso, mirar la imposible. película con los Imposible. ojos de mi instrucción. Y mi Por instrucción supuesto. es lamentablemente posmoderna. Yo ni Sí. siquiera soy moderno. Más que nada, estoy formado como posmoderno. Entonces, yo Perfecto. interpreto la obra de arte en el momento actual. No puedo interpretar la obra de arte en el momento del director. La No, obra de arte yo nos simplemente te afecta. estoy diciendo, mi amor, para que veamos el punto de vista de esa sociedad primitiva, como tú dijiste, una sociedad sin esta educación que hay ahora, mi amor. Claro. Y todavía ahora no la tienen, porque Claro. aquí nosotros estamos hablando de una manera que los americanos, Pero, el americano por medio no habla. O ah, sea que pero, era para ese tipo pero hay una frase se muy hizo esa famosa. película. Hay una Ok. frase muy famosa que Ujú. nos indica que los artistas son unos adelantados a su época y Ujú. sirven de medium o de transmisor de ciertas premoniciones o intuiciones que están Sí, adelantados a su época. estamos completamente de En este acuerdo en eso. caso, Hitchcock nos cuenta un poco de todo aquello que sucede en el pasado para que lo veamos ahora. Entonces, Sí, como sí. crítico de arte, Como a mí clásico me que es. importa un carajo lo que hizo Miguel Ángel en el medioevo o en el Renacimiento, que es su época. Él lo hizo y él sabrá por qué lo hizo. Y la historia del arte puede explicar por qué lo hizo. Ahora, yo, tanto y cuanto como espectador contemporáneo, deduzco de la obra de Miguel Ángel sus actualidades y sus coincidencias contemporáneas. Así es. Yo no lo Claro. puedo llevar. Claro. Una cosa es la historia del arte y en ese momento me pongo Sí, la sí, sí. chaqueta del historiador y otra cosa es la de crítico de arte o en este caso la de comentador de arte. Sí. Entonces, lamentablemente nuestra mirada es posmoderna, ni Pero siquiera. que yo la veo como tú, mi amor. Yo simplemente te estoy explicando cómo la veía la gente, para quien él creó la película. Eso es lo único que yo quiero decirte. Yo creo lo que veo como un impotente, lo veo como una persona enferma, obsesiva, una persona que inclusive pudo haber tenido, tuvo sexo con una muerta, porque él lo que hizo fue revivir a esa mujer en una obsesión enfermiza, como son todas las obsesiones, pero se acostó con se enamoró de una muerta, Bueno, sí, pero es que el creador artístico Ajá, una pero de las estamos hablando pocas cosas, una de las pocas estamos hablando de cosas, la película, mi no, amor. no, el director en este caso, que es Hitchcock, una de las pocas cosas que le interesa es los directores de película o los escultores o los pintores están muy poco importantizados por los espectadores. Ellos quieren afectar al espectador, pero a ellos no les importa mucho lo que el espectador opina de la obra. No, Ellos lo no. quieren afectar con su obra, Claro. pero ellos no tienen mucho control de cómo el espectador la mira, o cómo la ve, o cómo la lee. Ellos lo que sí lo quieren es afectar. Ahora, la obra de arte contemporánea o moderna
en este caso cine del 58, de quien más nos cuenta es del director. Nos cuenta de su visión y de su manera de ver las cosas. Sí, señor. Y de cómo él se quiere. Eso fue lo que te dije, mi amor. Es una película hitchcockiana. Ese era su tipo de película, mi cielito. Él es un clásico, ese señor. Verdaderamente clásico. Pero yo creo que sobre todo él no es muy inocente cuando presenta a estas 4 mujeres, sino que es totalmente pervertido, dirigido, mal direccionado y sobre todo de una manera muy intencional cuando maneja estos 4 personajes: la mujer ignorada, la mujer deseada, la mujer idealizada y la mujer asesinada. Entonces, la presentación de estas 4 mujeres no lo podemos dejar a la aleatoriedad o a la falta de conciencia. Esta película sobre todo es de la mujer como personaje central, alrededor de quien gira esta trama. Podemos creernos que el policía es el héroe o que el esposo es el manipulador, pero la presentación de la película es de 4 personajes mujeres, como son presentados, ¿no? A mi entender. Tenemos otra manita levantada. Tenemos 2 manitas levantadas, tenemos a Yula y luego tenemos a doña Ramonina. Solo me oyen, sí, ¿verdad? Ricardo, muy sensata, para decirle de alguna manera tu respuesta. Yo creo que si nos reunimos a hablar de una obra de arte, pongamos el ejemplo de Shakespeare, no vamos a verla con los ojos del siglo XVII. Yo creo que una obra clásica o que pretende ser clásica no discurre en el tiempo y puede ser leída desde una mirada futura o atemporal a su tiempo. O sea que anacrónica, quiero decir, o sea que no coincida con el momento en que se elaboró. Y qué bueno que es así. Y qué bueno que Hitchcock tuvo la osadía de presentar a esa mujer, como dice doña Lisette muy acertadamente, débil, objeto, que se objetiza ella misma, que sí coquetea y que sí quiere ser el objeto del deseo, porque eso lo terrible de todo eso es que ella misma, esa mujer de esa época, a pesar de haber ganado la guerra, la mujer desde la trinchera de la fábrica, o por lo menos si no ganarla, propulsar que eso así sucediera, vuelve y retoma su espacio doméstico. Y entonces hay una ironía, vamos a decirla histórica, que Hitchcock muy bien retrata, y que nosotros desde el siglo XXI debemos darle la mirada histórica, societal, psicológica, con el bagaje que nosotros tenemos. No vamos a mirarla desde el año 58, porque si no, no sería un círculo de lectura, sería otra cosa. Y para contestar un poquito a Ricardo con respecto a la objetización de la mujer, no es lo mismo tú sentirte deseada y desear al otro, a que haya, y ahí es que realmente quiero aprovechar para la reflexión, ¿no? De que haya una correspondencia del deseo y del objeto del deseo en una pareja. El tema de la desigualdad de género en esa dualidad, ¿no? En esa hombre-mujer, es que la mujer siempre es el objeto del deseo. Y cuando se sale de ese rango y de esos límites, entonces
está estigmatizada, entonces está mal vista, igual el hombre. Cuando el hombre... Perdón, me equivoqué de tertulia. No, papi. Yo pensaba que era... Quédate ¿Ah? ahí, mi amor, no te vayas, que como freudiano aquí, full, freudiano, mi amor. Qué pena que tú no estás aquí. Me perdí. La puede ver, Julio la va a poner. Julio la va a poner, papi, pero no te vayas, tú oyes. No, estoy aquí. Recuerden que este programa está siendo grabado. Me encanta cómo ustedes se denominan. No, pero espérate, Ramonina, defiéndeme. Yo soy el objeto de papi. Pero en muy buen momento que tú estás hablando pero él también es el mío. La están observando, Bueno, yo tengo un rato averiguando quién es Fundación Renacer y yo aquí Fundación Renacer es la mujer de Yulisa. Cambia el nombre, papi. Bueno, el caso es que roles que está piropo. Es que no nos encasilles. Es que no es igualitario, no es equitativo. No hay correspondencia. Entonces, donde no hay correspondencia y hay poder y dominio sobre el otro, entonces ahí es que viene el tema de la emancipación. Pero no quiero convertir esto en un foro feminista, porque yo creo que esos espacios pueden haber, pero si coincide, si hay una arista en una película en donde es tan evidente, tenemos que por lo menos darle una pincelada. Pero yo estoy de acuerdo contigo en lo de la correspondencia y o sea, me parece correcto el hecho de que el objeto mirado, sobre todo cuando es una persona humana y no es una cultura, necesita de toda aquella complicidad dentro del cual todo está permitido, ¿no? O sea, todo está permitido cuando la complicidad de objeto y sujeto dan permiso y lo están placenteramente disfrutando. Yo me refería más que nada que en la película el objeto del deseo es el objeto del deseo y el objeto del mirador es el objeto del mirador, ¿no? Sí, no, en la película no hay otra vía, o sea, porque es el enfoque. Importando su género en ese momento, ¿no? Claro. Pero, y reforzando la idea, que estoy de acuerdo con Lisset, de que en aquel momento las mujeres pre-58 sí lo eran, pero en este momento del 58 ya había un debate, no era tan inocente. Se estaba cuajando, por Dios, el movimiento hippie. Exacto. Miren, déjenme decirles, yo no estoy en contra de lo que ustedes han dicho. Quiero aclararles. Yo estoy completamente mirándolo igualito que ustedes. Lo que pasa es que les quise dar esa opinión, punto, pero más nada. Yo le comento, doña Lisset, que a mí me parece correcto, menos la manera de ver la película, digamos. Ahí tenemos una discrepancia. Miren el nombre que puso Roberto. Sí, Roberto, no hay problema. Ahora es más fácil de identificar a Roberto, claro que sí. Tenemos una manita. Doña Ramonina tiene la mano levantada. Sí. Robert. ¿Me oyen, por favor? Sí, doña Ramonina, puede hablar. Gracias. Sí, muy interesante lo que ha dicho Lisset. Ahora bien, parecería, y yo sé que ella no lo hizo así, que fuera un cuestionamiento a una visión postmoderna de la película. Sino déjame yo hablar, hay la cuestión de la teoría de la recepción. Es decir, cómo en su contemporaneidad una obra literaria, artística, la que sea, es recibida, es vista y analizada. Por ejemplo, cuando el romanticismo en Werther surgió, los lectores se suicidaban porque todo amor grande era desgraciado y terminaba en imposible. Ahora nosotros leemos las obras de Werther y las obras románticas y no tenemos la misma reacción porque bueno, yo quise poner ese ejemplo para que se entendiera. Ahora, una obra
que atraviese está perfecto. épocas. Oigan bien lo que un valor, uno de los valores artísticos de una obra. Una obra que se quede, las novelitas de, bueno, no voy a decir cuáles, pero una obra que atraviese, puede ser artística y no artística, que atraviese épocas y que produzca nuevas miradas. Ese es uno de los valores fundamentales. Es decir, las multiplicidades de miradas. No es que, la estamos interpretando así. Bueno, porque somos del siglo XXI. Y realmente que no la escribiera con esa intención que lo que estamos quizás diciendo, nosotros no somos los autores, nosotros somos los lectores o la audiencia actual, y como tal, en libertad y analítica, lo hacemos así, respetando que hay la teoría de la recepción, es decir, cómo se leía una obra, cómo se sentía, cómo se vivía, cómo se interpretaba. Cuestión que es sumamente importante, y hay eruditos de eso a los cuales yo me quito el sombrero. Bueno. Y puedo decirlos más adelante, cuáles son en lo que han analizado hoy obras a partir de, es decir, diciendo cómo en su época, ¿verdad?, se les veía esas obras. La otra cosa que quiero decir es en relación a la agudeza de Ricardo, es decir, la mirada masculina del deseo, de tenerla como objeto de deseo, que la vemos en muchos directores. Pienso en Belle de Jour. ¿Cómo es que se tradujo? Belle de Jour. No recuerdo. Don Catherine Deneuve. Bueno, Catherine Deneuve y Buñuel, tú sabes. Sí. No recuerdo cómo se tradujo en español, pero hay la cuestión de lo que se ha llamado la lógica del amo y del esclavo. Cómo el esclavo muchas veces, o el sirviente, piensa como el amo y actúa como el amo. Eso es algo constante. Entonces, la mujer, ¿verdad?, aún dominada, se siente bien, no todas, pero una mujer se siente bien y se siente deseada y se siente bien provocando ese control, ese deseo, que al mismo tiempo es una manipulación de parte de ella. Fíjense qué sutileza es, ¿no? Siendo objeto de deseo, es decir, hay que tener visiones, tú sabes, un poco, es decir, así, rompedoras. Hay, claro, no sé si ustedes han visto la Belle, excúsenme porque yo las veo a veces, ¿verdad?, en original, la Belle Noiseuse, que es un pintor con una modelo donde se establece una relación de poder terrible, porque el pintor la pone desnuda y le hace famosa la obra, la hace ponerse de todas las maneras inimaginables posibles, y ella contenta. Es decir, que se da está también El portero de noche, se recuerdan de esa, del víctima verdugo, donde la mujer, ¿verdad?, ya no se puede liberar de su verdugo y lo sigue constantemente. Es decir, esa cuestión que tú dices, Ricardo, es muy sabia en el sentido de esa dialéctica que muchas veces se tiene. Mire, doña Ramonina, enseñada en la película, ¿no? Ricardo, para yo decirle algo, doña Ramonina, que es muy interesante, y así mismo me acaba de acordar una novela sobre Camille Claudel, la de Rodin, donde ella, tratando de salir de esa posición, ella como maestra también de escultora, trata de salir de esa posición de poder y es catalogada y encerrada por su propio hermano como loca en un asilo. Así es. O sea que hay rompedoras y hay mujeres rompedoras que no la han roto, a la cual la han roto. A la cual le han roto, y la mujer que dentro del sistema forma parte del mismo sistema normativo, ¿no? Perdón, Ricardo. Sí, yo no quisiera, perdón, yo voy a terminar aquí porque yo no quisiera, es decir, como yo creo que esta película es muy rica y he echado de menos muchas de las intervenciones, por eso yo me voy allá a callar para estar más bonita, boquita cerrada para más bonita. Yo creo que eso, doña Romina, que usted dice de la teoría de la receptividad, ¿no? Esta película, y fue algo que hablamos al principio, en su momento fue muy mal recibida. Yo dudo mucho que esta película en California en el 57-58
y creo que eso es parte de lo que doña Lice quería plantear ahorita. Esta película no tiene mucho sentido en ese momento si nos transportamos a aquella época a una sala de cine y nos sentamos a verla. De hecho, su narrativa es un poco rota, ¿no? Es una película que cuando tú la ves, tú dices, coño, pero estoy viendo dos películas. No tiene hasta cierta conexión, ¿no? O sea, y no estaba con los temas de la época. Esta película no tiene muchos temas del 57, del 58, del 59, ¿no? Es una película incómoda para ese espectador. Ahora, perdón, para nosotros es una película muy rica. Claro. Porque nos da la oportunidad de poder exprimir mucho contenido de ella. Y creo que eso es parte de lo que decía Benaguare, porque se ha convertido en una película de culto y porque ciertos críticos la catalogan. Y creo también que ponen de manifiesto el porqué de la altura de Hitchcock como director, ¿no? Es un muy buen traductor de algunas cosas que tomaría muchos años en poder ser explicados o presentados de moneda normal, ¿no? Habría que ser todo un historiador o todo un experto de colocar en su momento histórico. Seguro que esta película tiene muchísimas posiciones políticas del momento específico. Exacto. Sí. Que tendríamos que hacer toda una labor detectivesca para poder enhebrarlo, ¿no? Desde la marca de los carros hasta la moda de la ropa. Porque era así de complicado, ¿no? Mujeres con pantalones, mujeres con ciertos colores que no eran los normales. Es una película de color usado cinematográficamente. Es un poco como cierre, porque no hemos pasado, dado el cardor y las energías guardadas para los miércoles. Yo creo que sobre todo hemos construido en 2 años las herramientas y las relaciones interpersonales para poder discutir entre nosotros esta película. Creo que se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero tenemos la gran oportunidad de que vamos a ver una segunda película de Hitchcock. Y en estos próximos 7 días nos dará tiempo a sacar el lápiz y agudizar o borrar las aristas de los comentarios del día de hoy. Una parte muy interesante, hay todo un texto escrito, es el uso de los sostenes en la película. En la escena que ella aparece con su suéter verde, usa un sostén muy particular de los años 55, que tenía un nombre bastante, a mí me daría mucha vergüenza, yo me sonrojo, que era un sostén que estaba diseñado para exaltar los senos de la mujer, ¿no? Y en el taller de ella, el sostén está presentado como un elemento industrial, ¿no? Diseñado por un ingeniero de puentes para poder sostener en cantilever y vuelo toda la personalidad femenina, ¿no? O sea, yo creo que Hitchcock tiene muchas capas dentro de la película de cómo ir elaborando estos caracteres. Creo que vamos a tener la posibilidad con la próxima, que se llama Jennifer, ¿cómo es? La próxima es To Catch
Atrapar un león, atrapar un ladrón, to catch a thief. Esa es con Gary Grant y Kelly, ¿no es? Yes. Esa no la he visto. Creo que con aquella. Sí, con ellos dos. Con la próxima película vamos a poder generar o completar la pieza del rompecabezas que hoy se nos escapan. Yo quisiera dejarle como tarea que si ven la película, vuelvan a darse cuenta de las espirales, que es muy importante. La espiral tiene un significado muy propio en Europa, en la cultura celta sobre todo, que es aquella cultura medio vikinga o media nórdica, ¿no? La espiral significa la eternidad, el devenir, pero también en la cultura greco-cristiana es un poco el eterno retorno, ¿no? Aquel eterno retorno que nos devuelve a una realidad pasada, pero con una mirada de futuro, ¿no? Entonces, esa espiral que está muy puesta en la película, creo que deberíamos de volverla a ver, y creo que hay unas construcciones muy oníricas, con unos encuadres un poco, yo le pondría como nombre de Chirico, o un poco hasta medio de Dalí, unas construcciones un poco extrañas, los encuadres de las tomas arquitectónicas, ¿no? Hay unos arcos, hay unas gramas, hay un movimiento del personaje en la pantalla que yo creo que amerita que todos, paralelo a la próxima, volvamos a ver un poco esta película después del Cineforum de hoy, que por demás yo quisiera poner de relevancia que ha sido muy bueno y de muy buen nivel, y yo me engranojo, pensaba, engranojar es una palabra dominicana, que pensaba que la película, al ser tan complicada, pues no lo íbamos a lograr, ¿no? Me queda apuntada ciertas participaciones para el miércoles que viene de la señora Billy, que la veo, ella en vez de ser boyerista de mirada, es boyerista de oído. El señor César, que ha estado bien pendiente, tendrá su Patricia, y participación. Celia, y Sheila, Y Roberto, y Roberto que solamente y la mujer de Yula. Hoy vine a escuchar a ustedes y después de la exposición de doña Ramonina no tenía más nada que opinar. Yo vine a aprender. Bájate la mano, bájate la mano. Simplemente le porque me contesté perdí lo que algo muy significaba bueno. verde y es porque lo busqué. Doña Ramonina tiene una participación de aquellos que asistieron por muchos años a los cineforum de los cines de verdad. Que había unos debates en los intermedios posteriores que había que irse. Yo fui a unos cuantos en el élite y no entendía un carajo de lo que estaban hablando. Pero ya estamos en el after party. No, entonces. todavía no. Bueno, pues nada. Te pide, Ricardo. Cierra, Ricardo. Cierra. El élite, Julio. Después tuve en uno que fue muy brevemente, creo que en Intec. Y después tuve en uno que fue en el cine de la Independencia, que también eran los sábados en la mañana. Eran muy, muy buenos. En el Lumière. Ahí se discutía de verdad. Bueno, pero esa sala de cine era de tu tío, ¿no? El Lumière. Y el Lumière era de mi tío. Yo iba de cambia cinta. Yo llevaba la cinta bajo el brazo, los discos, pero yo no tenía permitido opinar porque no era posible opinar. Ahí se
Tú eras el de la película, ¿cómo se llama la película italiana? Que la música es espectacular. Cinema Paradiso. Cinema Paradiso. Tú eres el que llevaba en la bicicleta. Sí, yo vi un cineforo muy bueno. Señores, película- vamos a darle término a la grabación. Sí. Así que solo para fines de grabación, buenas noches. Exacto. Muy buenas Nos noches y nos vemos. vemos la Buenas próxima Muchas semana. gracias y nos vemos el Me miércoles. recuerdo de una película